a nuestros hermanos que van a estar entonándole y también van a interrumpir la clase que va a ser expuesta con nuestro hermano Noé. Vamos a entonar el canto número 211, Nuestro Dios vive hoy. Vamos a entonar lo que es la primera estrofa. Acabando de la primera estrofa, recordemos que el canto, el coro, hay una pausa de 2, casi 3 segundos y es cuando empezamos a entonar este hermoso canto, ¿ok? Si estamos listos, cantemos. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, hizo al mundo con su poder. Vamos a entonar la primera estrofa, no sé si me lo pusieron atención. Después de que terminemos de entonar la primera estrofa, entrando al coro, hay un silencio de 3 segundos, ¿sí me escucharon? Para poder entonar este hermoso canto. A la manera que ustedes están haciendo, existe un Dios, es la voz, la principal, la que cantan las mujeres. Nosotros vamos a entonar el de abajo. Existe un Dios, Él vive hoy. En Él vivimos y perduramos, al primer hombre del polvo creó, para poder estar a tiempo con el coro. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Y si no me entendieron, nomás síganme y esperen. ¿Podemos regresar, hermana Rosy? Hermana, ¿dónde vamos a entrar nosotros las mujeres? Las mujeres en el primero, así como lo hicieron, luego. Ok, luego, primero estábamos esperando más allá. Sí, luego, aquí en el himnario, las mujeres empiezan abajo. Abajo, ok. Existe un Dios y luego entramos nosotros, es cuando hay un espacio de 3 segundos. Son 2 puntos y feria, pero es casi 3 segundos. Él vive hoy, en Él vivimos, y luego la mujer se brinca para arriba y los hombres se brincan para abajo. Es ahí donde hay una confusión para poder estar a tiempo, ¿ok? Pero a veces es un poquito difícil porque no tenemos la práctica para hacer los 2 cantos, pero si lo pueden hacer, háganlo, y si no, vamos a entonar lo que es el coro normal. Si estamos listos, cantemos. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, hizo al mundo con su poder. 1, 2, 3. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos, al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló, conozco el gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos, al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi vida libre de error, seguro en mi Dios está. No entiende, soy pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos, al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios.
vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos al primer hombre del polvo crió. El gran yo soy es nuestro Dios. Amén, que solo de So we're going to sing number 2, We Praise Thee, O God. Number 2. So there's going to be 5 verses, and we're going to sing all 5. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died is now gone above. Hallelujah, find the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, find the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for Thy Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, find the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, find the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, find the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, find the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb of all grace, who has taught us and sought us and guided our way. Hallelujah, find the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, find the glory. Revive us again. Revive us again. Fill each heart with Thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, find the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, find the glory. Revive us again. We will now be singing hymn number 71. Let's sing. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield.
To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Dos, otra vez, pero en español. Canta, oh buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, hacia el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches grises, canta en el sol y en luz, el mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuidas si cantando vas. ¿Podrías, por favor, de pasar sus clases con maestros y maestras? Y otros profesores. Bueno. Muy buenas tardes, noches, mis hermanos. No sé si se oye para allá. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí que sí. ¿Me pueden subir un poquito más al micrófono? Bueno. ¿Se oye? ¿Ahora sí se oye? Ok. Ande, ahora no hablo. Bueno, hermanos, gracias a Dios que primeramente que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para llevar adelante la clase. Mi hermano Alfonso tuvo una cita médica ahora, entrevistas, o no pudo estar con nosotros. Nos toca a nosotros hacer el trabajo y vamos a dar esta clase. El domingo tampoco se va a estar con nosotros, sino que nosotros también tomaremos el tiempo para
da las clases del domingo y toda la adoración también. En esta tarde, hermanos, quisiera primeramente ir a Dios en oración para que Dios nos ilumine con su santa palabra y me dé a mí el entendimiento, todo el entendimiento de poder expresar y poder discernir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Amoroso, bendito Dios, una vez más estamos ante su trono de gracia, Padre Celestial, para darle gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, de darnos el tiempo, Señor, para poder reunirnos y así glorificar su santo nombre. Te pedimos, Padre Celestial, por su siervo aquí presente, que me recuerde todo lo que he estudiado para poderlo exponer, pero exponerlo de acuerdo a su santa voluntad y no la del hombre, Señor. Ayúdeme a recordar todo lo que se ha estudiado, Padre, para poderlo exponer en esta noche y así darle el entendimiento a cada uno de mis hermanos para que podamos entender su mensaje y así llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esté con nosotros ahora, Señor, y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Ok, hermanos, antes de empezar ponemos el tema. Yo creo que estos tienen candado un poquito. Vamos a ver. Ahí se entiende, Jesús vino al mundo para darnos vida, para darnos vida. Yo creo que con el tema, con el nombre del tema, podemos nosotros entender de qué se va a tratar la clase, hermanos, ¿verdad? Este es un mensaje muy necesario que todos los cristianos tenemos que tenerlo siempre presente. Jesucristo ha venido a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Pero a veces que no recordamos esto. So que esta frase debemos llevarla siempre nosotros presentes, hermanos. Vamos a estar basados esta clase en el Evangelio según Juan. De ahí vamos a sacar algunos escritos o versículos para llevar adelante esta clase. En el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 18. Pero vamos a ir a dar una introducción primero y luego empezamos a desglosar, a desmenuzar, mejor dicho, todos estos versículos para que nos lleve a un entendimiento mejor. En el Evangelio según Juan, hermanos, el propósito del apóstol, o el propósito de este libro, del Evangelio según Juan, fue para darle al creyente el conocimiento completo de la vida, o sea, de la deidad, la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que es lo que habla este Evangelio. Claro, y habla de otras cosas, pero sí nos da a conocer más la deidad, nos da a conocer la vida que llevó aquí, su vida de ministerio aquí, y nosotros tenemos que recordar todo eso, ¿ok? A veces no sabemos, hay todavía hermanos cristianos que realmente dicen, pues cómo no vamos a saber, pero realmente no saben a lo que vino Jesucristo, porque cuando sabemos las cosas, entonces nos obtenemos de hacer pecado. Cuando sabemos a qué vino Cristo aquí al mundo y nos presenta la deidad de Él y del Padre, o sea, la deidad del Espíritu Santo también, nosotros debemos entender realmente ese significado. ¿Entienden? Hay muchos que profesan conocer a Jesucristo, pero yo siempre lo he comparado esto, hermanos, porque mis ojos lo miran en el comportamiento de ciertos cristianos. No estamos hablando de todos, por supuesto. La clase es para corregirnos a nosotros mismos primeramente, y para que aquellos que andan bien rectamente delante de Dios
puedan obtener esta información para que también ellos se la apliquen a aquellos que andan errando en la vida cristiana. Profesan muchos conocer a Jesucristo, pero con sus actos lo niegan. Y verdaderamente ya no se hace verbal, yo no conozco a Cristo, pero con los actos nos lo dicen claramente, no conocen a Cristo. ¿Ok? No conocen a Cristo. Muchos cristianos, principalmente habla de esto, se mantienen en un punto neutro, como decir nosotros, un punto neutro, ni fríos ni calientes, o sea, tibios, o sea, ni fríos ni calientes, se mantienen en medio de las cosas mundanas, de la vida mundana y de la vida espiritual. Por eso en Apocalipsis nos lo dice, en el capítulo 13, del versículo 16, dice así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ahí con eso yo creo que el estudio está completo, hermanos, ya sabes. ¿No conoces a Cristo? ¿Conoces el mundo? ¿No conoces lo espiritual? Trata de conocer lo espiritual, pero te inclinas más en el mundo. So que no estás ni frío ni caliente. Y cuando andamos así vacilando, o como olas del mar que van de aquí para allá, entonces Dios mismo nos dice, te vomitaré de boca. Y eso metafóricamente quiere decir, hermanos, que no nos aceptará en su reino. ¿Okay? No nos aceptará en su reino. Carecemos del conocimiento de Dios, porque si conociéramos verdaderamente, tuviéramos el conocimiento de Jesucristo, de lo que vino a hacer aquí a la tierra, hermanos, estas bancas tuvieran mucho más miembros. Claro que algunos están enfermos, otros tienen algunas circunstancias por las cuales no pueden venir, ajenas, pero hay muchos que simplemente se vino un poquito de frío y se olvidaron que hay una chamarra. Inclusive en los tiempos de antes, aunque sea la cobija, decía mi papá, nosotros no teníamos chamarra, pero teníamos una cobija bien calentita, hasta el trabajo lo traíamos en la labor. Bueno, con tal de venir y estudiar la palabra de Dios, no importa qué te pongas para estos fríos, pero necesitamos nosotros estudiar la palabra para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esto de la gente tibia, ni fría ni caliente, digo, esto de que vacilaban en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de Dios, hermano, viene pasando desde la antigüedad. Y claramente me dice en la Escritura que si estas decadencias espirituales, o sea, desánimos espirituales, es porque hay alguien que les está inculcando que no sigan el camino de Dios. Y realmente es el mundo, es la maldad. Pero miren, ¿qué dice ahí en Isaías? Abran sus libros en Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Y versículos, si me pueden leer el versículo 13. ¿Alguien que lo pueda leer? Después del Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está, fíjense, palabra del Señor. Porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjese, eso fue hace años atrás, antes de Cristo. Y todavía lo estamos viendo ahora. Todavía lo estamos viendo ahora. Y esto es una, pues no puedo, ¿qué podríamos decir? La falta de conocimiento de la Escritura. La falta de conocer a Cristo principalmente a través de la Escritura. Porque si lo conociéramos, estas cosas no existieran en la Biblia. Pero nos está previniendo.
Pero fíjense ahora el resultado de esto, hermanos. El resultado de esto, el 14 dice, por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Aquí nos está dando las dos cosas. Está hablando del juicio de aquellos que no conocen a Dios o que no quieren conocer a Dios, y los que no conocen a Dios. Pero también a aquellos que los conocen les está dando la oportunidad de ser salvos. ¿Okay? Eso es lo que nos da a entender el versículo 14. Hermanos. O sea, esto sigue adelante. Hemos traído el Antiguo Testamento hacia enfrente ahora y lo estamos estudiando con palabras, o sea, con escritos del Nuevo Testamento. Va a llegar el día del juicio. Va a llegar ese día que todos no creen en Él. Muchos no creen en Él. Muchos no creen que va a haber un juicio al final. Pero los que creen se mantienen firmes y siguen conociendo a Dios y ven cuál es la voluntad, y viendo cuál es la voluntad de Él para no caer de esa gracia. Y aquí les dice el Señor, va a venir el tiempo. Y claro, en este tiempo era Jesucristo, la vida cristiana, que es el tiempo ahora. Ya no podemos aplicar estos versículos que va a venir y que va a haber prodigios. No, ya está ahorita. Ya estamos viviendo esto. Así que todo aquel que no conoce a Cristo, que no hace la voluntad, por eso no lo conoce, porque no hace su voluntad, ahí es donde se mira con el ejemplo de que simplemente no les interesa ese día de juicio. Dice, bueno, a lo mejor no voy a llegar yo a ese día. Sí vamos a llegar, aunque nos muéramos físicamente, seremos levantados de entre los muertos para ir a rendir esa cuenta. O sea, ¿cómo nos vamos a escapar? No, pues si me muero antes ya no tengo ese pendiente. Tenlo, por favor. Porque en vida todavía tienes la oportunidad de llegar a tener la vida eterna al lado de Dios. ¿Ok? Así que desde entonces, fíjese, Dios está batallando con su pueblo. Estos eran aquí le hablaba a los israelitas, y ahora nos habla a nosotros por medio de la escritura también, que tenemos que tener una fe genuina y firme para que podamos tener esa esperanza que estamos esperando nosotros. ¿Okay? De boca dice ahí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor, dice, y lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento. O sea, realmente no hay un temor, hermano. No hay una reverencia, es lo que quiere decir la palabra. No hay una reverencia hacia Dios. El hermano lo decía el domingo pasado también, que hay denominaciones, hermano, que unos entran de allá, por acá, de rodillas, otros entran para allá orando, otros llegan, se sientan, están orando, otros llegan y hacen todo o sea, ellos sienten y vienen a buscar eso que Dios nos da a entender. Desgraciadamente, en la doctrina que se está llevando, a ellos no les está surtiendo el efecto como estar en la iglesia verdadera. Pero aquellos que estamos en la iglesia verdadera, que la iglesia de Cristo, no tenemos eso, no tenemos ese, no honramos a nuestro Señor con nuestros actos muchas veces. No honramos, porque es muy conocido, hermanos, cuando se está predicando la palabra de Dios, o se está pensando en otras cosas, o se está platicando otras cosas, o se está viendo el teléfono, o simplemente se levantan, se sientan, se levantan, y la distracción se mira luego en la persona. Cómo reciben esa palabra con gozo. Y porque no hay temor. No hay temor.
Porque si nos estuvieran dando una sentencia ahorita, que le hiciéramos, que nos dieran oír y saber la sentencia que nos están dando y paráramos el oído para poder escuchar exactamente qué es lo que me espera. Pero hay cristianos que no, hermanos. Porque estamos hablando estrictamente de los cristianos, porque es el pueblo de Dios del que estamos hablando aquí ahorita, ¿entienden? Pero hay cristianos que no tienen ese temor. Entonces, Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo, sino que le tengamos reverencia. Eso es lo que significa el temor, ¿ok? Tengamos reverencia. ¿Qué quiere decir eso de prodigios grandes y espantosos? Ya sabemos que es el día del juicio, ¿ok? El día del juicio, hermanos, ¿ok? Y Dios incluye en este mensaje a toda la gente soberbia como la salvación para los humildes, ¿ok? El versículo 17, ¿qué nos dice el 17 y el 19? De ahí mismo de Isaías. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. ¿Ok? ¿De cuándo se estaba profetizando? ¿Para qué tiempo se estaba profetizando esto, hermanos? ¿Podrán entenderlo? Para la hora del presente. Para el presente, miren bien. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campos fructíferos y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En este tiempo. Ok. Los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de ¿qué? De la oscuridad y de las tinieblas. ¿Qué no nos sacaron a nosotros de la oscuridad? ¿Sí? So, este es el tiempo que está hablando aquí el profeta. De nosotros. Nosotros, cuando nos hemos convertido, llegamos a la luz admirable, que es Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Ok. Así que, hermanos, no dejemos que el mundo nos lleve, nos arrase con nosotros y nos quite de lo que nosotros, del plan de Dios que tiene para nosotros, el cual nos nombramos como gracia. El que tiene la amistad en el mundo es una amistad para Dios. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 2 y versículos 20 y 22 al 22? Colosenses capítulo 2 del 20 al 22. Porque habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso. Ahí está. ¿Okay? Fíjense, esto le está hablando a los cristianos, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya morimos a las cosas del mundo. Dice, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no tomes, que es manejes, o sea, tomar es agarrar, no manejes es agarrar, ni guste ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso. La palabra de Dios no se destruye con el uso, hermano. Todas las cosas del mundo serán destruidas. Todos los preceptos del mundo serán destruidos. ¿Y por qué hay muchos cristianos que se recargan más al mundo? Quizás porque digan, tengo tiempo. ¿Ah? Son débiles. O no quieren dejar su vida pasada, simplemente. Todavía están recordando, según ellos, todo lo que hacían y se les hace que todavía les hace falta. Pero cada cristiano hizo un contrato, por decir,
con Dios. Contrato porque nosotros le prometimos a Él que si Él, como Él nos da vida a nosotros con su muerte, entonces nosotros debemos darle la vida a Él. Y a veces no lo hacemos. ¿Ok? Hablemos un poco de la deidad de Cristo. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 1 al 5, y estas palabras que vamos a leer, hermanos, hay que grabárselas. Y miremos quién es Cristo, quién es Jesucristo. Juan capítulo 1 y versículo del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Así que, ¿quién es este Jesús? Dios. ¿Qué? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y Él es en el principio con Dios. Fíjese, ¿quién nos está instruyendo? Dios mismo nos está instruyendo. Entonces, ¿cuál es el problema de que muchos vacilan conocer a Dios? Vacilan conocer a Cristo. Con sus hechos nos hablan. Ponen las cosas materiales primero antes que las cosas espirituales. Así que, hermanos, tengamos bien presente todo esto. ¿Ok? Ahí lo que acabamos de leer dice vida. Nos habla de vida. ¿Qué clase de vida es la que nos da Cristo? Una vida verdadera. La vida verdadera. Una vida de paz. Una vida de paz. Si la describimos, esta vida en el griego se llama sea, la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, o sea, la totalidad, vida como la tiene Dios mismo, una vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 11 y 13 nos da un poquito más de información ahí. Primera de Juan capítulo 5, y versículos del 11 al 13. ¿Qué nos dice? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Así que debemos de creer en Cristo. ¿Queremos la vida eterna? Amén. Aquí lo dice todo, hermano. ¿Okay? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Fíjese, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ese es el testimonio de Él. Dice, ¿y esta vida está en quién? En su Hijo. Ok, por todo lo que aconteció en Jesús. Que vino y dio su vida por nosotros. Que vino y murió en la cruz por nosotros, cuando Él pagó por el pecado de todos nosotros, siendo Él inocente. Fíjese todo lo que deriva de este versículo. Y lo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ok, realmente la palabra tener, hermanos, ¿cómo la entienden ustedes? Tenerla, dueño, adueñarse de tenerla, personalmente. Ok, tenerla. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy claro. Entonces, ¿por qué vacilar con las cosas espirituales? ¿Por qué vacilar de que creo o no creo, si creo, o soy fiel o no soy fiel, pero soy cristiano? Y eso no es todo, hermanos. Es todo.
porque tenemos que tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, ya vimos lo que es la deidad. ¿Ok? La vida y la luz. ¿Ok? La vida y la luz, hermanos. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación donde podemos ver con claridad todo lo que Dios quiere de nosotros. Lo podemos ver. O sea, no hay una excusa por qué no podemos nosotros ver con claridad lo que Dios quiere de nosotros. O sea, esa es la luz, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 9, el versículo 9 primero, y luego el 13, el 3, 19 al 21. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, ahora el capítulo 3, hermano, Los cuales, 19 al 21. ¿del 3 al 21? No, o sea, el capítulo 3, ok, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque creyeron que eran malas. Okay. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ok, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Ok, hechas en Dios. Ok, fíjense, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, ok, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, sí, porque ya ven, no creían en él. Entonces el cristiano no tiene excusa para no creer. Que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que no obra de acuerdo a la voluntad de Dios es porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Okay? ¿Han oído ustedes esa frase que dice: me descalabraste, hermano? ¿Me aventaste la pedrada? Pues andas mal, hermano, entonces muchos de esos no vienen, no quieren saber, hermano, y se conocemos, hermanos, que por tal de no, que la palabra no los reprenda por lo que andan haciendo, no se acercan a la iglesia, porque saben de antemano que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Ok? Así que, hermanos, tenemos ya leímos eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con aquellos cristianos que verdaderamente juegan con las cosas de Dios? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Qué es lo que los está desanimando? ¿Qué es lo que los está alejándose de las cosas de Dios? Porque aman más al mundo. Aman más al mundo. No quieren, Dios es un compromiso. ¿Sí? Que al momento en que tú caes o tropiezas, tu conciencia te dice que estás mal. Y no quieren eso. Okay. Se hace tan habitual el desentender las cosas de Dios, hermano, que nos causa una ceguera. Y cuando digo ceguera es porque realmente no vemos la luz de Dios, no vemos la luz de Cristo. Y cuando hablamos de la luz de Cristo, hermano, hablamos de toda la gracia que tenemos nosotros. Entonces, cuando uno empieza a vacilar en las cosas de Dios, empieza uno a cegarse, y a cegarse a manera que después
Es igual si vengo o no vengo, si estudio, si no estudio, o si oigo la palabra o no la oigo, para mí es igual, y quiere decir que ya estamos ciegos por la palabra. Y entramos en un departamento como si no fuéramos cristianos, hermanos, como verdaderamente si no fuéramos cristianos, y ya no entendemos lo que nos dice, ya no entendemos lo que oímos acerca de las cosas de Dios, ¿sí, hermano? Es que muchos piensan que tienen todo el tiempo para ellos ir con Dios. Sí. Lo ponen a un lado y dicen, después te atiendo y déjame primero hacer lo que yo tengo que hacer. Sí, así es. Adelante. Creo que es muy común que muchas veces también se debe a que miembros de la iglesia esperan confiar más en ya sea en el pastor o los líderes, y confiando más en ellos que en nuestro Señor. Okay, sí. Y como humanos, pues es normal que fallen. Sí. A veces lo toman muy a pecho y se salen así, ¿verdad? Pues sí, y uno les predica la palabra de Dios. Es Dios con su palabra lo que nos está reprendiendo, y a veces no nos gusta, como ese dicho que dice la verdad no peca, pero desincomoda. Si no desincomoda. Ok, entonces el cristiano cuando empieza a quedar ciego, a no ver la luz espiritual, entra como el hombre natural del mundo. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿No han visto eso? Cuando les empiezan a hablar de Dios, hasta se ríen. O sea, nos toman muy a la ligera. Dice, son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Ahí está la clave, hasta del cristiano que anda débil en la fe. ¿Okay? Porque se han de discernir espiritualmente, pero cuando el cristiano llega a una ceguera de no ver la luz de Jesucristo, hermanos, ya no puede entender lo espiritual. Por eso ya no están con nosotros. Por eso muchos se van y vuelven otra vez a la vida antigua, a la vida del mundo, y pierden todas las cosas que tenían en sus manos, en su poder de llegar a ser tener una vida eterna al lado de Dios. Es la ceguera. ¿Okay? Una ceguera de desánimo, una ceguera espiritual, que no pueden ver la luz del Señor. Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y a veces no la vemos. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y el mundo en qué está? En la luz. Está en tinieblas. Sino tendrá la luz de la vida. Una vida llena. Una vida que Dios nos da a nosotros. ¿Okay? Regresemos ahí al Evangelio según Juan. En el capítulo 1. Y vamos a ver el plan de Dios. Un plan en el cual nosotros estamos viviendo. Un plan que ya se efectuó y que nosotros estamos viviendo ahora. Mi pregunta ahora es, ¿hay otro Cristo que se va a crucificar? ¿Hay otra oportunidad? ¿Alguien va a morir por nosotros? So ya estamos en los últimos días, dice la Escritura. Estamos en los últimos días. ¿Okay? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, ¿ok? No era la luz.
Dice, sino que para que diese testimonio de qué, hermanos? De la luz. ¿Okay? Dios planeó todo. A Juan lo escogió desde el vientre de su madre. Elizabeth no podía tener familia, era estéril. Zacarías muy viejo. Entonces, ¿cómo fue que escogió esta pareja el Señor para escoger aquel enviado que iría abriendo el camino del Señor Jesús aquí en la tierra? Quizás el diablo está metido en todas estas cosas. El diablo nunca va a pensar que una mujer estéril, que un hombre viejo iba a tener un santo en la obra de Dios. ¿Okay? Todos estos planes que Dios hizo para que usted y yo tuviéramos la vida eterna, necesitamos no olvidarlos, hermanos. Necesitamos no olvidarlos. Fíjense en Lucas capítulo 1, ¿qué nos dice ahí? Bueno, pues va a ser un poco largo la escritura y ya estamos casi para que el tiempo se nos termine. ¿Qué nos dice ahí en el Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 15? Vamos a ver. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino sino sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense, todos esos planes de Dios necesitamos nosotros no olvidarlos, hermanos. O sea, que Dios hizo tantas cosas para que usted y yo tuviéramos el privilegio de tener esa gracia de Dios, para que nosotros tuviéramos el privilegio de tener la vida eterna al lado de Él. O sea, hay muchas cosas que la Biblia nos habla, hermanos, para que nosotros tomemos las cosas de Dios a la ligera. Tenemos que tener temor, tenemos que tener esa reverencia, hermanos. El tiempo se nos está acabando, pero vamos a seguir un poquito. Vamos a ir el privilegio de ser hijos. Fíjese cómo Dios nos toma. Pero el privilegio de ser hijos a todo aquel que cree en Él. Ahí mismo, en el Evangelio según Juan, capítulo 9 al 13, por favor. Mande. Hay algo importante en el verso 13. Creo que acaba de leer Erika. Sí, adelante. Dice, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Posiblemente Zacarías oraba a Dios por un hijo. Quizás siempre oró, porque era de edad avanzada. Finalmente fue escuchada su oración, pero a su debido tiempo Dios se los iba a dar, como posiblemente fue escuchada la de Abraham también con Sara, porque los planes de Dios son perfectos, y cuando a veces piensa uno que no va a hacer nada, Dios actúa, hermano, y actúa y hace grandes cosas. Cuando uno piensa que es imposible, y no hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Gracias, hermano. Ahí en el Evangelio
según Juan, el capítulo 1, versículo del 9 al 13. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y nos dio potestad de ser, o sea, nos dio el privilegio, nos dio la libertad de ser hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! Amén. ¡Qué gran privilegio, hermano! Fíjense todo lo privilegiado del cristiano. Dice, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Dios. O sea, hay mucho que agradecer, hermanos. Hay mucho por qué alzarle reverencia a nuestro Dios. Así que si usted piensa que ser cristiano es nomás algo común, no. Dios hizo tantas cosas a través del tiempo para que usted y yo llegáramos a tener esta salvación eterna. Hermanos, así que ahí en Juan 17, de 17 al 21, ¿qué nos dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué al 21? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok. Aquí en el versículo 20, hermano, voy a hacer una pregunta. ¿Okay? El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, ¿por quiénes? Los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Nosotros. Ahí está, hermanos. Entonces, Jesucristo estaba orando por nosotros, para que nosotros llegáramos a esta santificación, y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si escuchamos la palabra de nuestro Dios, nos seguimos santificando, hermanos. Hay mucho más que enseñar, hermanos, pero el tiempo se nos ha acabado. ¿Hay algún comentario? Hermano, sí, yo iba a decir que no hay otra manera que nosotros tengamos la vida eterna, sino por su Hijo. Por su Hijo, amén. Y si no creemos en Él, pues no tenemos No nada. hay. No, estamos ciegos. Esa luz que resplandece. Y el mundo no cree, por eso anda como anda. Sí, exacto. Pero bueno, ese es el trabajo de todo cristiano, predicar la palabra. Que la palabra es eficaz. Y puede, así como nos ha convertido a nosotros, puede convertir a todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo para la obra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. Pero aquí en Juan 1:10, siempre me ha gustado el versículo ese, porque yo siempre significado dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no me conoció. No lo En conoció. el mundo estaba, Jesucristo estaba en el mundo, dice, y en el mundo por él fue hecho, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dice, pero el mundo no lo conoció, ¿verdad? Y todavía, hermano, Y todavía hoy en día, ¿verdad? muchos no lo conocen. El mundo está viviendo como del Antiguo Testamento, que no había nacido Jesucristo, ¿verdad? Ya hoy está la salvación en Jesucristo, ¿verdad? Y el mundo todavía no despierta.
El hombre tiene este dilema, y es casi como dice Tomás, ver para creer. Eso es lo que tiene. Okay, hermana. Cuando vemos tanto pecado en el mundo, hermano, podemos ver que hay la ausencia de Dios en nuestras vidas. No leemos la Biblia, porque si no actuáramos como que Dios no existe o no fuera a venir, o como si tuviéramos mucho tiempo. Entonces hay que meditar en ello y escudriñar las escrituras. Amén. Amén. Ok. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, pues ya para concluir, ¿qué nos dice? El Evangelio según Juan, capítulo 5, 39 y 40. Dice, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está la clave, hermano. Ahí lo acaba de decir el hermano. Ahí está la clave. Pero no tengo el tiempo y no tengo el deseo de leer ahorita. Se me pasa la novela, me pasa la película, me pasa el juego de fútbol. Y empieza uno a poner excusas. Y al último, hace tanto callo que el corazón se tenebrece. Bueno, hermanos, si no hay más comentarios, entonces vamos a dar una invitación. Si hay algunas personas que quieran, hermanos, perdón, que quieran las oraciones de la iglesia, pues puede pasar para pedir y orar por ellos. Y aquellos que todavía no han entrado en el reino de Dios, pues estamos para ayudarles. Pueden pasar al frente después de este himno, que es un himno para meditar en nuestra salvación. Que Dios los bendiga. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el canto número 233 como himno de invitación. Qué hermoso el cielo ha de ser. Número 233. Qué hermoso el cielo ha de ser. Número 233. Si estamos listos, cantamos. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida emanan y los árboles podremos beber. Qué gran regocijo tendremos, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor?